Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva semana de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día, esta semana diría que una semana bien entretenida en materia política, porque la verdad yo parece que soñé o tuve una pesadilla. Hoy día no sé si apruebo, si rechazo, si soy de derecha, si soy socialdemócrata. Estoy lleno de dudas, por favor, que alguien me ayude. No sé para dónde ir. ¿Cómo están mis queridos amigos Guillermo Ramírez y Pepe Out? Entretenido, por decirlo menos. Entretenido, sí, está entretenido este panorama político, para que vamos a hacer una cosa por otra. Le pone salsa al asunto, pero vamos a tratar de hacer un análisis lo más elevado que podamos, porque la verdad es que a esta altura ya uno no sabe para dónde va la mano. Vamos a entrar de materia de lleno. Sin lugar a duda la noticia la concentra la UDI, la UDI de Guillermo Ramírez. Tiene concentrada la noticia porque está la irrupción de Evelyn Matei como candidata presidencial en respuesta a la transformación camaleónica de Joaquín Lavín, que ahora es socialdemócrata. Por otro lado está la irrupción de uno de los fundadores de la UDI, que llega a sorprender con una nueva teoría que hay que votar a prueba, y que además, después de estar 7 años fuera de la política, pretende ser candidato a constituyente y también a presidir la UDI durante este periodo. Una persona que es muy respetada dentro de la UDI. Yo diría que un político de tomo y lomo, así que sus comentarios, por raro que parezcan, no dejan indiferente a nadie. Le vamos a entregar la palabra a Guillermo para que nos cuente cómo vive él todo este proceso, donde uno de los candidatos con mayor opción a ser presidente de la República, que sería supuestamente el representante de la centro-derecha, se define finalmente como socialdemócrata. De ahí aparece, como dije antes, Evelyn Matei, diciendo que ella va a ser candidata a la presidencia, que las convicciones están por encima de las conveniencias, y después de eso aparece Pablo Longueira, diciendo todo lo contrario, que las conveniencias están por sobre las convicciones, porque de alguna forma, claro, él dice que hay que votar a prueba porque conviene, porque si no la derrota va a ser un cargo de la centro derecha. Me gustaría conocer la opinión de Guillermo Ramírez para comenzar. Bueno, mira, efectivamente tuvimos una semana muy movida al interior de la UDI. Tenemos más candidatos presidenciales ahora. Tenemos también más gente por el apruebo. Mira, partamos por Pablo Longueira. Yo soy de la idea de que lo que está haciendo Pablo Longueira es un error. Yo sigo pensando y sigo firme por el rechazo. Y creo que es un error porque él parte de dos supuestos que son falsos. Y creo que es importante que nosotros despejemos esto. El primer error falso es que lo que él propone es un aprobar, pero no de cero. Y la verdad es que el voto apruebo le lleva necesariamente una hoja en blanco. Eso está así establecido. El apruebo significa que la constituyente va a partir desde una hoja en blanco. Entonces, si hay cosas de la Constitución que nosotros queremos mantener o que quisiéramos reformar, en la constituyente se requieren 2/3 para lograr meterlo en la Constitución. Si no, no va a estar en la Constitución. Ese es el tema de la hoja en blanco. Y por lo tanto, nosotros no podemos al final del día decir algo así como apruebo pero no de cero, porque eso significaría cambiar el acuerdo de noviembre. Si nosotros cambiáramos el acuerdo de noviembre por un acuerdo en el Congreso y partiéramos de algo distinto a la hoja en blanco, por ejemplo, el proyecto de reforma constitucional de Bachelet, partir sobre ese texto escrito, uno podría pensar en el apruebo, pero la verdad es que esa no es una realidad y por lo tanto lo que se ofrece no existe. El segundo supuesto incorrecto es que yo, al oír a Pablo Longueira, tengo la sensación de que él cree de que en una eventual conversación en una constituyente él va a tener enfrente a Jorge Burgos, a José Miguel Insulza, a la gente con la que él estuvo acostumbrado a conversar y a negociar, que si bien pensaban muy distinto, eran personas muy republicanas,
que siempre valoraban los acuerdos y que por lo tanto podían llegar a acuerdos. Pero la verdad es que hoy día no va a tener eso enfrente. Lo que va a tener enfrente es esta nueva izquierda, más radical, más obstruccionista, menos propensa al diálogo, de la cual Pepe Out no es un representante fiel, porque Pepe Out es todo lo contrario, más parecido a la vieja guardia, más republicana. Y por lo tanto, pensar que va a ser igual que en los 90, cuando se llegaba a acuerdo y se levantaban las manos y todos se sacaban las fotos, a mí me parece que es no entender que la oposición cambió. Y por lo tanto, esos dos supuestos a mí me hacen pensar que lo que está haciendo Pablo Longueira es un error, y por lo mismo yo voy a seguir firme por el rechazo. Muy bien, muy buen análisis. Después yo quiero meter pero antes Pepe Out. Mira, primero resaltar que revive el dúo dinámico, la dupla que hizo de la UDI el partido que fue. Digo el partido que fue porque ya perdió la condición de primer partido de la derecha, pero fue la combinación de Joaquín Lavín hacia afuera y Pablo Longueira hacia adentro lo que permitió convertir a la UDI de un partido pequeño, muy marcado por la herencia del régimen anterior, convertirse en el primer partido de la derecha y luego en el primer partido de Chile, incluso superando a la Democracia Cristiana. Pablo Longueira es un estratega fino, no cabe ninguna duda, y así como llevó al partido a convertirse en el primer partido electoral, él entiende que la política, el primer índice de la política, del éxito político, es la adhesión electoral. Y él está asumiendo, a mi juicio, un poquito tardío, porque ya es muy difícil revertir las posiciones que tomaron los distintos partidos en favor del rechazo, pero él está diciendo lo que yo les decía hace varios meses: qué sentido tiene ir a un plebiscito a perderlo en la víspera de una siguiente elección donde la derecha tiene que elegir, aspirará a elegir, me imagino, el máximo de constituyentes para proyectar sus ideas. Y Pablo, lo que está haciendo Longueira es una decisión estratégica. Está diciendo, mira, la mejor manera de entrar luego a la elección de constituyentes es obviamente sumándose al apruebo, porque va a ser muy contradictorio jugarse con todo por el rechazo y luego pedir el voto para elegir constituyentes para una nueva constitución. Es cierto lo que dice Guillermo, que la alternativa apruebo pero desde cero no está en el voto, pero tampoco está la rechazo para reformar, y en consecuencia es obvio que uno le da el significado que uno quiere a las distintas alternativas. Y segundo, Guillermo Ramírez tiene en la cabeza, parece, el resultado electoral, y él cree que la gran mayoría de los chilenos va a votar por las opciones más radicales y más extremas. Yo tengo la impresión perfectamente contraria. De hecho, no sé si vieron una encuesta el otro día que salió ayer respecto de los temas que podrían estar en la Constitución, ese pánico que tienen algunos de ustedes a que se ponga en cuestión el derecho de propiedad. Más del 70% de los chilenos cree, obviamente, que el derecho de propiedad ha de estar en la Constitución como un derecho garantizado, junto a otros, por supuesto, no con la primacía que tiene hoy día, pero... Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, Pepe. Pepe, perdona. ¿Perdona? No, es que eso es lo peligroso. Tú pasas así, que el 70% esté en favor del derecho a propiedad, ya con ese 30%, tú perfectamente podrías no dejarlo en la Constitución, consagrado, no ponerse de acuerdo, no te dan los 2/3 y dejarlo como ley simple, como dice Atria. El video de Atria con la hija a mí me parece de los más importantes que han circulado en las redes sociales, y como que no lo han pescado. Yo te pregunto, en buena, Pepe, pero en buena, ¿Atria representa a la izquierda o no? Porque él
a la hija se burla de la U, dice, fue un gol de media cancha. En otras palabras, no estoy repitiendo exactamente las mismas palabras, pero de alguna forma le dice, fue un gol de media cancha, porque partir de una hoja cero, hay que aprobar por 2/3 las cosas que queremos que esté en la Constitución, y las que no queden van por mayoría simple, cosa que tú me has negado, me has dicho, no, si eso no va a ser, hay que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué fuerza tiene Atria? Te lo pregunto directamente. No, déjame decirte otra cosa, pues es que Atria está siendo igualmente ingenuo de lo que acusa de ingenuidad a los otros. Ni unos ni otros somos ingenuos. Es evidente que si tú tienes 30, 35, 40% de la convención, no vas a ir aprobando artículo por artículo, sino que vas a aprobar una vez que esté diseñado el conjunto completo. Entonces, hay una constitución que tenga 2/3, un proyecto de constitución que tenga los 2/3 de la constituyente, o no hay proyecto de constitución, pues. Es evidente, muchacho, ¿quién va a ser tan tonto? Pero por eso que te digo que hay interpretaciones para aprobar. Oye, esa es la ingenuidad de quien no tiene experiencia política, ya, porque cree que las cosas pueden ser dibujadas por una argucia, como Pepe, Pepe, perdona que te diga, y te lo pregunto por desconocimiento. Si ustedes, que son los especialistas, los políticos, los profesionales, si los constitucionalistas como Atria, ¿no es cierto?, no tienen clara la figura, o sea, ¿qué le espera a la población? Si tú dices que... No es que no tenga claro, hombre, es su deseo. Es su deseo de que una mayoría le pueda imponer a una minoría una nueva constitución. Pero obviamente eso está completamente excluido. De lo que se trata justamente es de que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, que se le imponga una constitución a los demás, por minoritario que sean. O sea, o hay acuerdo para una constitución que represente a todos, o no hay acuerdo para una constitución. Pues eso, a mi juicio, es totalmente evidente. El resto son argucias, tácticas, estrategias, pero que no tienen ningún sentido. Bueno, Dios te oiga, Pepe, y que... Lo que pasa, Checho, es que, mira, tú sabes perfectamente, los que no lo saben, lo cuento. En la Asamblea Constituyente, si es que gana la apruebo, se va a elegir exactamente igual como se eligen los diputados. Así la es. Misma cantidad, en los mismos distritos, la misma cantidad de diputados por distrito, los diputados lo ponen los partidos políticos en lista, se pueden hacer pactos y subpactos que dificultan en cierto modo que los independientes puedan salir. No se pueden hacer subpactos, Guillermo. Pactos, perdón. El resultado entonces es el siguiente. Que vamos a tener una asamblea constituyente muy parecida a la forma en cómo se conforma el Congreso. Así es. Y entonces el tema es que hay ciertas cosas básicas que nosotros creemos y que el sentido común y que Pepe compartiría conmigo que hay que mantener en la Constitución, pero yo no sé si en el Congreso hoy día nosotros tendríamos 2/3 para esas cosas básicas. Claro, Pepe confía en el proceso de negociación, en el hecho de que las cosas no se votan una por una, pero la verdad, yo quizá desconfío demasiado de esta izquierda que se ha ido imponiendo en Chile. Pero la verdad es que lo que yo veo en el Congreso no es ánimo precisamente de llegar a acuerdo, no es razonabilidad, no es un respeto a las instituciones, no es un respeto a la ley, no es un respeto al presidente de la República ni a nosotros mismos con el lenguaje que usamos. Entonces ese va a ser el escenario en el cual vamos a estar. Pero Guillermo, eso es muy contradictorio. Eso es muy contradictorio con tu propuesta de rechazo para reformar, pues, hombre. No, si este Congreso no tiene condiciones para generar las mayorías necesarias para reformar, que son 3/5 y 2/3, ¿por qué lo va a tener el otro? El otro tiene varias diferencias, entre paréntesis, respecto de este. Primero, vas a tener políticos no profesionales, obviamente, porque no es gente necesariamente que vaya a vivir de la política el resto de su vida. Segundo, eso lo sabes. No, bueno, pero lo sé en el sentido que... sentido que va a haber más ciudadanos de los que hay hoy día en el Congreso, eso es evidente. Hoy día no hay ciudadanos en el Congreso en el sentido de que no tengan un compromiso de carrera política nítido.
porque eso te compromete por 4 años, normalmente van a la reelección, etcétera. Aquí estás hablando de una elección. Al escucharlo los dos, al escucharlo los dos, por favor, tenemos que ir a la pausa. Al escucharlo los dos me doy cuenta que mi teoría para sacar al país adelante cada día toma más fuerza. Con esta clase política el país no va a salir adelante. Con este sistema, cambiémosla en una elección constituyente, muchachos. Con este sistema, entre paréntesis, de la cual tú eres un gran autor, con este sistema político que tú dijiste que iban a estar todas las opiniones en el Parlamento y que era mucho mejor. Están todas las opiniones. Pero ha sido mucho peor. ¿Y acaso no? No, pero ha sido mucho peor. O sea, o tú me vas a decir que este Parlamento es más fácil legislar con este Parlamento que con el otro. ¿Es más fácil llegar a acuerdo con este Parlamento que con el otro? Es difícil legislar, Checho. No sé si tú estás de acuerdo conmigo que en la política es el arte de llegar a acuerdo. O sea, desde el punto de vista político, este nuevo Parlamento le hace muy mal a la política, porque llega a mucho menos acuerdo. Eso es lo que te estoy diciendo yo. Y con este sistema, yo difícilmente creo que se pueda hacer una constitución. Tengo varios puntos para tocar a la vuelta de la pausa. Este Parlamento ha llegado a muchísimos más acuerdos, pero muchísimos más acuerdos que contenciosos. Pero no estoy tan seguro de eso. Es muy difícil medir eso. Yo no lo tengo tan claro, por lo menos en las cosas importantes. Con la última fase, cuando perdió la mayoría el presidente Piñera de ese pequeño grupito que le daba la mayoría en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, pero hoy día hemos legislado, las razones son otras. No es la composición del Congreso, sino que es el hecho de la frustración de la gente y el estallido y todo lo que ha ocurrido. Esa es la razón por la cual legisla a otra velocidad. Panelistas viejos, no, Guillermo Ramírez más nuevo, pero Pepe es panelista viejo. Ayúdeme, hay que respetar las pausas. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura. Estamos conversando con Pepe Out y con Guillermo Ramírez. Tenemos varios mail. Dice: buenos días, no entiendo para qué tanto análisis del plebiscito si se sabe que la actual constitución se quiere cambiar porque se hizo durante el gobierno militar y da lo mismo si es buena o mala. En todo caso, le preguntaría a la gente de la prueba si dejarían de usar los microondas si supieran que lo inventaron los nazis. Saludos, Alberto Doglia. Bueno, es una ironía, pero hay mucho de eso, por cierto. El principal argumento que se repite es la ilegitimidad de origen de la Constitución. O sea, tampoco está tan perdido el auditor cuando escribe aquello. Dime, Pepe. Sí, no, yo quería retomar el análisis de Longueira, porque si Pablo Longueira hubiera hecho esto hace 2 meses, el efecto probablemente habría sido distinto. Pero ya a 55 días del plebiscito, con los partidos principales ya con sus acuerdos y movilizados además en torno al rechazo, el efecto que va a tener el llamado de Longueira junto con el de Lavín es obviamente reforzar el apruebo en la derecha y por lo tanto limitar el eventual crecimiento del rechazo, que naturalmente en la medida que se acercaban las elecciones iba a tener algún crecimiento, no sabemos cuánto, porque es muy minoritario, pero algún crecimiento iba a tener, y Pablo Longueira lo que viene a hacer es a limitar ese
crecimiento. Mira, yo le he tenido toda la vida un gran respeto político a Pablo Longueira, porque al igual que tú, creo que es una estratega y creo que llegó a una centro-derecha impensada a ser el partido más popular de Chile, mientras él dirigió la UDI. Así que yo le tengo un respeto a él. Para mí siempre su opinión ha sido una opinión interesante. En esta pasada creo que le va a hacer un daño gigantesco. Como tú bien dices, creo que es demasiado tarde. No va a alcanzar a lograr su objetivo de que toda la derecha se cuadre con el apruebo. Por lo tanto, la pasada de cuentas se la van a pasar igual, como esto, que va a ser una gran derrota de la derecha si el apruebo gana, y con esto va a ganar por mayor diferencia si es que gana. Porque si hoy día estábamos algunas encuestas más cerca, con la intervención de Pablo Longueira seguramente va a dar vuelta a mucha gente y va a ser mayor la diferencia. Entonces le va a hacer un daño más que un bien, porque si además la teoría de él fuera cierta, no hagamos plebiscito. Si vamos a votar todo a prueba, tenemos problemas que la gente está enferma, que la gente está con pandemia, que sale caro un plebiscito. No hagamos plebiscito, vamos directamente a la elección de constituyente. Entonces, todo mal por el tiempo, en el tiempo que él interviene. Así que yo creo que esto es un error garrafal. Al igual que Guillermo, yo me voy a mantener con mi rechazo por un tema de convicciones, simplemente por un tema de convicciones, porque a pesar de que tú puedas tener la mejor intención, Pepe, yo conozco las intenciones de mucha gente de tu sector y del sector más radical, que la verdad que no quieren este modelo libre de sociedad, sino que apuntan a un modelo más radical, del cual yo no quisiera por ningún motivo vivir o que lo viviera mi país. Por el fracaso. Pero yo no me dejo pautear por ellos como tú te dejas pautear por ellos. Yo no voy a definir mi voto por las posiciones de minorías radicales. Voy a definir mi voto por convicción, si es bueno o no para Chile. Sí, pero que está el horno para que las minorías radicales... Incontestada, déjame hablar, que tengamos una constitución incontestada, reconocida por todos. Yo creo sí que lo de Longueira contribuye a licuar el efecto del resultado, evidentemente, como las posiciones de los ministros, como la posición de Lavín. Es decir, la fotografía del triunfo del apruebo va a ser una fotografía compartida, no una fotografía exclusiva de la oposición, si se hubiera dado el caso de todo el oficialismo alineado completamente por el rechazo. Ya, te voy a pasar la cuenta. Acuérdate esta frase que dijiste tú. La fotografía del apruebo va a ser acuérdate de mí, y yo te voy a mostrar los titulares, lo que dicen los fue un mandato para cambiar 100% la Constitución. No me vengas. Pero puede ser una comida y el que gana. Contéstame la siguiente pregunta. Sí. ¿Habrá entrevista a Lavín al día siguiente o a Longueira del triunfo categórico del apruebo? Lo más probable es que lo más probable es que... Esa es la pregunta del millón. No, pero a ver, ¿quién va a capitalizar el triunfo? Oye, no nos quedemos pegados en esto. Nada. Tendría razón. Oye, no nos quedemos pegados en esto, porque la verdad que ya lo hablamos y fijamos posiciones claramente. Vamos a ver cómo se va decantando esta incursión pasemos por la incursión de Matei también. Oye, pero preguntémosle a Guillermo si con Evelyn o con Lavín para la interna presidencial. Sí, por eso que quería pasar a ese tema. Guillermo. Pero si yo tuviera que votar este domingo, yo votaría por Joaquín Lavín. Así que aprovecho de empalmar al tiro con el tema de la socialdemocracia. Mira, para que no nos enredemos al tiro, yo soy social cristiano. Creo que haberse declarado como socialdemócrata fue un error. Creo que la frase la socialdemocracia es una cosa propia de la izquierda moderada europea. Claro, por la realidad chilena aquí la socialdemocracia está en el centro, no está en la izquierda, porque ahí la izquierda es demasiado radical. Pero yo considero que fue un error. Ahora, ¿por qué a mí no me importó tanto? Porque esto generó mucho debate. No me importó porque cuando uno lee la entrevista en La Tercera, la columna en el Mercurio, o cuando uno ve
su entrevista en Tolerancia Cero. Claro, el titular es la socialdemocracia, pero cuando uno baja las propuestas que tiene Joaquín Lavín, no hay ni una que yo no comparta, como social cristiano, ni una. Yo las comparto todas. Cuando él habla de mayor integración social, cuando él habla de mayor poder a las regiones, cuando él habla de potenciar a los municipios, cuando él habla de que exista más igualdad de trato, pero no solamente en términos de ingresos, sino que también en áreas verdes entre un barrio y otro, en la calidad del transporte, de las políticas públicas. Cuando él habla de que Chile está quebrado en dos y tenemos que encontrar lugares de acuerdo. Cuando él habla de que tenemos que repensar si todas las políticas deben ser focalizadas o alguna podrá ser universal. Yo estoy de acuerdo en todo eso. Entonces creo que al final la frase socialdemócrata lo que hace es empañar una buena batería de propuestas que nadie está haciendo y termina por ponerle un mal rótulo a un discurso que yo sé que la gran mayoría de los chilenos comparte. Sí, lo que pasa, entonces, Guillermo, no le hace justicia al fondo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, no es que ahora estoy de acuerdo contigo, lo dije en la semana. Escuchen bien la entrevista en Tolerancia Cero de Joaquín Lavín y tiene varios puntos que son interesantes. De alguna forma comparto lo que tú estás diciendo, pero él es un zorro viejo. Él es un tipo, un monstruo de las comunicaciones. Él sabe perfectamente cómo manejar te quiero poner ejemplo en el caso mío. El viernes salió una entrevista de 2 páginas, la segunda. 2 páginas. La vi. Que hablamos de todo, pero obvio que me llevó al tema del golpe militar y yo le digo, mira, yo no voy a desconocer que yo apoyé el golpe militar, pero yo nunca he validado las violaciones a los derechos humanos, claramente. Y el gallo, o él, porque lo llamé después para decirle, pucha, pensé que era una persona más correcta, me dice, yo no puse el título. El título de bajada era, pero sigue apoyando la dictadura militar. Entonces, ¿con qué se queda la gran mayoría de la gente que no lee todos los artículos? Se queda con el titular. ¿Con qué se quedó toda la gente? Con yo soy socialdemócrata, me siento cercano a la socialdemócrata. Yo creo que ese es un error que, como uno conoce a Joaquín Lavín y sabe que se manejan las comunicaciones, él no lo puede cometer. Yo lo cometí porque yo se lo planteé de otro lado y me dieron vuelta. A lo mejor yo también me equivoqué, debería haber dicho, mira, no quiero hablar del tema, yo ya mi posición la tengo fijada, pero te sacan el titular. La entrevista es de 2 páginas, pero el titular, que es una frase que me preguntó, queda como titular. Entonces, yo estoy en desacuerdo contigo. La socialdemocracia tiene un origen marxista, y si efectivamente Joaquín Lavín, que es el candidato con mayor probabilidad de la centroderecha que salga elegido presidente, y uno en ese sentido tiene que apoyar a la gente que tiene posibilidades y no destruirnos entre nosotros, yo la verdad que frente a ese tipo de declaraciones me hace alejarme por un tema de convicciones. No puede ser que todo en la vida funcione en base a conveniencia. Yo creo que las convicciones son fundamentales. Pepe Au. Está bien, pero un segundo, uno no gobierna con estos rótulos. Y ese es el problema que tenemos como derecha, Checho. La derecha carece de un relato. La derecha carece de una historia. Todo es Excel, todos son listas de supermercado. Nosotros no tenemos un relato. Y Joaquín Lavín lo que nos viene a proponer, no con la socialdemocracia, sino que con el contenido de lo que él dice, es primera vez en muchos años que yo veo a un político proponer un relato que le puede servir a la centro derecha por los próximos 20 años. El tema de la integración social es muy potente. El tema de la igualdad en el trato, en todas las áreas que ya comentamos, es muy potente. Entonces, al final del día, tenemos una oportunidad de oro frente a nosotros. Yo creo que desecharla o desencantarse por una frase mal dicha, porque yo ya dije que es un error, me parece que es sacrificar algo muy grande por un error muy pequeño. Creo que no tiene proporción. Guillermo Smith dice, hola Checho, un saludo para ti y tus panelistas. Una pregunta, si gana el apruebo y se redacta una nueva constitución y en el plebiscito de salida esta nueva constitución se rechaza, ¿qué pasa? ¿Volvemos a lo que tenemos actualmente o qué? Naturalmente, sigue vigente la constitución actual. Solo una nueva constitución
puede reemplazar la Constitución vigente. Respondí a la pregunta del auditor, me pareció interesante. Eso no es lo que piensa Atria, pero me parece que lo sensato es lo que dice Pepe Out. Pero es evidente, pues, Guillermo. Oye, pero déjame meterme en la conversación, porque yo creo que se están ahogando en un vaso de agua. Primero, la declaración de socialdemócrata de Joaquín Lavín no es una declaración propia, es un acoso de Mónica Rincón, Así es, que lo obliga finalmente a aceptar. Ni siquiera él pronuncia la palabra, dice, bueno, si usted lo dice, será así. Lo importante es la bajada de sus conceptos. Yo lo había tuiteado en La Tercera. Él, además de bajarse primero por el apruebo, él se juega por la educación pública como opción de privilegio, dice que hay que poner el centro la integración social, habla de renta básica universal, habla de nuevo trato con regiones, se refiere específicamente a que todas las comunas debieran tener los mismos recursos por habitante. Imagínense el país que sería con eso. Y habla de que hay que reconocer el nuevo poder que tiene la gente respecto de las élites. Esos son conceptos que, por supuesto, están muy lejos del ethos dominante de la derecha actual. No es socialdemócrata. Yo creo además que nosotros no podemos seguir viviendo con categorías del siglo antepasado. La socialdemocracia es la división entre revolucionarios y reformistas a fines del siglo antepasado. Así es. Y a principios del siglo XX, cuando aparece lo que la izquierda llamó el renegado Kautsky y que da fundamento a las reformas en los países nórdicos y en Alemania y en el resto de Europa, y se disocia de los conceptos revolucionarios de los bolcheviques, Unión Soviética y demás. Oye, y en el mundo hubo una pugna muy grande entre la izquierda comunista y la izquierda socialdemócrata. Pero leer la realidad de hoy día y el posicionamiento de los distintos actores hoy día en función de la división teórica de hace más de 100 años, yo creo que es un anacronismo completo. No, en eso podemos estar de acuerdo. Si lo que y los conceptos de mayor prosperidad para el país no son propios de la socialdemocracia ni nada que se le parezca. Si el tema en esto es siempre de dónde sacan los recursos. Porque todo esto que son buenas intenciones, manifestación de buenas intenciones, que siempre lo tiene la izquierda, siempre ofrece igualdad, educación de calidad para todos, buenas pensiones para todos, buenos sueldos para todos, como estaba diciendo ahora la presidenta de la CUT, que exige un buen sueldo mínimo, sin tener idea de economía. O sea, hoy día, más encima, exigirle a los empresarios que están todos quebrados, que suban el sueldo mínimo y que además saquen una ley donde no se pueda despedir gente. O sea, ¿cuál es la idea? Destruir todo lo que queda. Las pocas empresas que todavía están paradas, botarlas. Yo le pregunto a Joaquín Lavín, bueno, fantástico, me encanta su propuesta. ¿Y los recursos de dónde salen? ¿De dónde salen los recursos para poder hacer ese programa maravilloso que él propone? Entonces, ese es el tema que tiene la izquierda, que propone cosas súper lindas, que no se les puede criticar porque son bonitas, pero no dicen cómo, no dicen de dónde van a sacar los recursos, de dónde todas las municipalidades van a ser iguales. Vamos a quitarle toda la plata a la municipalidad de Les Condes, Vitacura, y la vamos a repartir por igual entre todas las municipalidades. Es el concepto socialista de quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Funciona? ¿Va a funcionar con la moneda? Una serie de cuestionamientos que no quedan resueltos con la declaración. Les doy la palabra a la vuelta porque tenemos que ir a la pausa. Regresamos.
Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. La Checho. Puedo llegar a entender los motivos por los que el presidente Piñera o Lavín estén por el apruebo, pero ¿alguien me puede explicar cómo es posible que Longueira y Matei no estén por el rechazo? ¿Son muy ingenuos o hay algo que no sabemos? Día, don Sergio, a usted y a sus panelistas, Ana de Quilpué. Los políticos han lucrado y nos han faltado respeto al pueblo chileno, ¿ya? Y están tratando, muchos de ellos, de terroristas a los camioneros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo el Estado de Derecho, que es una norma que ellos deben cumplir por Constitución. Pero la izquierda, miserable e inconsecuente, pide mano dura para ellos ahora. Pero el 18 de octubre callaron y, en más, ayudaron a destruir Chile. Buenos días, Checho. Esta información viene del sur. Fresquito, Checho, esto está en este mismo momento, está pasando. En Los Muermos, en Yanquihue y en Frutillar se están organizando, ya están saliendo muchos civiles en sus tractores, agricultores y trabajadores, así a pie y en sus tractores, a apoyar a los camioneros que están en la carretera. A los cientos de camioneros que están en la carretera los están apoyando los civiles. Eso está pasando en el sur de Chile. Checho, los patriotas nos estamos levantando. Vamos, Chile. Bueno, acá Sergio desde Temuco. Oye, hay que sacar lo máximo posible con el rechazo. Perder, pero perder por poco. 40% para nosotros es un triunfo. Acordémonos que estos son 2 tiempos. Este es plebiscito de entrada y después viene el de salida. Si ahora nos golean 8-2, 80-20, va a ser imposible dar vuelta a ese marcador. Pero un 40-60, más la violencia de la izquierda, nosotros de salida le podemos rechazar su constitución si es muy mala. Nosotros tenemos todas las posibilidades de que esta constitución no prospere, rechazando de salida. Estimado Checho, buen día. Hernando Saña del Mar. Acabo de escuchar a Pepe Out y me asustó. Porque de repente parece que fuera moderado, pero dice cosas que parece extremo. El derecho a propiedad es un derecho que lo tiene toda la gente porque lo que uno tiene se lo gana y con mucho esfuerzo. Entonces que él diga que no, que el derecho va a estar, pero no con la supremacía que tiene hoy en día. Si el derecho a propiedad es una cosa que sí o no, no tiene medias tintas. Me extraña. Bueno, en general, el tema de los camioneros lo vamos a tocar en la segunda parte por un tema de tiempo. Es un tema que da para mucho el paro de los camioneros. Así que ahí le vamos a contestar a todos los que están opinando al respecto. Cerremos esto de sí, ¿puedo contestarte? Sí, adelante. Mira, lo que pasa es que tú decías hace un rato que Lavín está cayendo en lo mismo de la izquierda, de cómo se financia todo esto que él propone. Yo sobre eso tengo solo 2 comentarios, Checho. El primero es que Lavín lo que está compartiendo es una visión de país, no un programa de gobierno. Si es que él llega a ser candidato, entonces él tendrá el deber y la responsabilidad de presentar un programa de gobierno, de decir cómo se financia y decir qué es lo que va a hacer él y cuáles son las bases que va a dejar sentar en el futuro, porque simplemente no se puede financiar todavía. Y lo segundo, Checho, es que lo que está, vuelvo a repetir la misma frase, él está ofreciendo una visión de país. Así como en el mundo privado existen las visiones de empresa, misión, visión, y la visión es dónde veo yo la empresa en 20 años, lo que él está proponiendo es una visión de país, cómo ve Chile en 20 años, no en 2 ni en 3. Y eso no es populismo, eso es justamente lo que a nosotros como derecha nos falta. Entonces, está bien que nosotros exijamos seriedad a la izquierda y a los nuestros, diciéndole ya, a ver cómo se financia esto para estos 4 años que usted quiere gobernar. Pero dejemos que alguna vez nuestra gente plantee una visión de país. Sí, pero yo creo Guillermo, que esto es lo que nos falta, yo creo que eso es yo creo que eso es necesario si nosotros queremos conquistar con Guillermo, si tú me preguntáis a mí cuál es el problema que tuvo Chile, es un problema de expectativa, un problema de expectativa fallida, que se les prometió que esto era mucho mejor y se encontraron que no era lo que le habían prometido y el estallido viene por la insatisfacción de estas expectativas. Yo no estoy de acuerdo contigo que uno pueda tirar cualquier visión de país, porque yo desde esta tribuna podría decir, mira, yo cuando sea presidente, acá no va a haber nadie en el país, yo me imagino un país donde nadie va a ganar menos de $1 millón de pesos. ¿Cómo llegamos a eso? Claro, po. O sea, no me digáis que esto no es un programa de gobierno. Tú no podís prometer cosas que al final de cuentas ni siquiera menciona cómo las vas a cumplir.
Porque si tú me dices a mí, mira, sí, yo voy a dedicar tanta plata porque voy a reducir el Estado, porque voy a darle un manejo más eficiente a los impuestos, o porque voy a, no sé, pues... Pero dime de dónde vas a sacar la plata, porque prometerle a la gente ya está aburrida de promesas incumplidas. Entonces ese es el problema, que generáis expectativas, y claro, en las candidaturas y en los procesos eleccionarios, todos prometen cosas. Habría que hacerle un chequeo cuántos cumplen. Déjame, una de sus propuestas, Guillermo. Un segundo, Pepe, solamente para rebatir un punto. No, las propuestas que él está proponiendo, no hay ninguna que sea una cosa de caída del catre. O sea, cuando él habla de ingreso garantizado universal, hoy día tenemos eso en Chile, tenemos un ingreso mínimo garantizado. Entonces, cuando él habla de, él no lo ha dicho, pero si él hablase, por ejemplo, de una pensión básica universal, eso es justamente lo que está discutiendo hoy día en el Senado. Entonces, no es que le esté proponiendo una cosa así loca, que uno diga, oye, pero esto es populismo puro, no se puede financiar. Él tampoco ha tirado montos de cuánto debiera ganar cada persona. Él está diciendo, debiéramos transitar hacia un tipo de sociedad con estas características. Y yo creo que ese es un ejercicio valioso que nosotros, como derecha, no estamos acostumbrados a tener. Y tenemos que tenerlo. Yo creo que los países tienen que tener dirección, tienen que tener objetivos. Tienen que no es populismo definir un punto en el horizonte al cual se tiene que llegar en un determinado tiempo. Lo populista es decir, como dice Harari, cuando tú escuches que alguien te diga que en 4 años va a hacer tales y cuales cosas, y cambiar del cielo a la tierra la realidad, por favor apaga la tele, porque está mintiendo. Pero es imprescindible fijar dirección, po. O sea, vamos a fijar la integración social como una tarea mayor, vamos a fijar la recuperación de la educación pública como una tarea nacional mayor, vamos a fijar la igualación de los recursos territoriales en los municipios como una tarea mayor. Bueno, luego habrá que fijar la gradualidad, cuánto nos demoraremos en hacerlo, en fin. Pero yo quiero responderle a una auditora, a 2 auditores. Una dijo, pero ¿por qué? Explíquenme por qué Longueira, Lavín, y yo agrego Ignacio Briones, Gonzalo Blumel, en fin, están por el apruebo, simplemente porque creen que la derecha tiene que entrar de frente a la discusión y no tenerle miedo a la discusión de una nueva constitución que de todas maneras, creen ellos, y yo también, será mejor producto del acuerdo de todos, o por lo menos de la gran mayoría, que producto de la imposición. Y respecto del derecho de propiedad, todos los derechos tienen que conversar entre sí, es evidente. No hay derechos absolutos, ni siquiera en esta Constitución hay derechos absolutos. Bueno, tenemos otro WhatsApp, aprovechemos de tirarlo para escuchar a la gente y ya en la segunda parte pasarnos a otros temas. Vamos. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Cuidado con la izquierda. Están convenciendo que van a ganar. Perdonen, pero ellos no le ganaron a nadie, ganamos nosotros. ¿Cómo en tan poco tiempo va a cambiar el mundo? Que Piñera no tenga el respaldo no es porque se haya ido a la derecha, es porque se fue a la izquierda. Así que ojo, vamos a ganar, rechazo. Checho, explica por favor con peras y manzanas cómo crees tú que Atria o la Asamblea Constituyente, donde sea, van a aprobar por simple mayoría lo que quisieran, derecho a propiedad, eliminarlo o alguna otra cosa. No se entiende lo que dice. Saludos de Alemania, Miguel Romero. Sergio, buen día, y a todos los panelistas también. Me gustaría hacer una pregunta con respecto al rechazo. El rechazo dice el eslogan rechazar para reformar. Me gustaría saber primero quién va a reformar y qué puntos de la Constitución actual van a reformar, para así tomar una decisión. Sería bueno que empezaran a hablar del rechazo, pero de lo positivo que tiene el rechazo, no atacando a la prueba diciendo que es malo. Hola Checho, una pregunta para Pepe. Primero, saber si es que él se considera como parte del problema de esta crisis institucional, siendo ellos parte del Parlamento quienes debiesen hacer las reformas constitucionales y que no las hicieron a tiempo. Y segundo, si es que él se siente como parte del problema,
¿Por qué la solución no fue haber cambiado el Parlamento en vez de hacer una nueva Constitución y que una nueva camada de parlamentarios hiciera los cambios que la Constitución los manda a hacer? Chao, Chicho, que estén muy bien. Hola, Chicho, ¿cómo estás? Un gran saludo, gran programa como siempre, muy buenos invitados y buena discusión. Sobre el tema del plebiscito, creo que tenemos que ponernos las pilas en el rechazo. Entiendo que sea importante y quizás súper responsable hablar del método, si es asamblea constituyente o mixta, pero obviamente nos saca un poco del meollo, del fuego principal, que es rechazo. Bueno, le voy a explicar a la persona con pera y manzana con el minuto que nos queda y después le doy la palabra a los... la hoja en blanco es fundamental. No es casualidad que metieran el gol de la hoja en blanco, porque ahora lo que tú tienes que hacer es tener 2/3 para meter cosas dentro de la Constitución, no para sacar, que es distinto. Entonces tú tienes que tener 2/3. Por ejemplo, si quieren mantener algo que más o menos están todos de acuerdo, que es la independencia del Banco Central, que el Banco Central no dependa del gobierno de turno, sino que siga manteniendo la independencia, porque todos concuerdan que desde el punto de vista técnico ha hecho un muy buen trabajo al mantener la inflación máximo un 3%, que esa es la principal función del Banco Central. Supongamos que alguien se opone o se opone un grupo y no se logra los 2/3 para mantener, como tenía la Constitución antes, el Banco Central. Simplemente esa norma, la independencia del Banco Central, no va a quedar en la Constitución. Supongamos que se aprueba esta Constitución sin esa independencia del Banco Central, después van a ley simple para ver cómo podría operar el Banco Central. Podríamos decir, no, el gobierno de turno quiere emitir y saca una ley simple para emitir y pasa a llevar esa independencia. Es así como yo lo entiendo con peras y manzanas, a no ser que estén muy equivocados, es lo que he escuchado a los que le temen este asunto. ¿Me permites poner frutilla? Sí, pon frutilla, pero rápido, porque nos vamos a las noticias. Sí, rápido. Pero una frase. Sí. Yo quiero decirle al auditor que no hay ninguna posibilidad de que, habiendo más de 1/3 en contra de una medida importante, ese tercio no condicione la aprobación de todo el resto a la aprobación de eso. Y por lo tanto, no va a haber constitución que transgreda de manera brutal lo que opina más de 1/3, porque ese tercio obviamente no va a concurrir a aprobar el conjunto de la propuesta constitucional y por lo tanto no habrá constitución si es que no hay acuerdo. Bueno, esas son las interpretaciones, amigos queridos, que hay con esto. Eso es lo que dice Pepe. Atria dice otra cosa totalmente distinta. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Pepe o a Atria? No, que créele a la derecha, pregúntale a la derecha si va a aprobar los otros artículos si es que no está definido. Hablemos de eso a la vuelta. Básicamente sí. Aquello que a la vuelta le damos un par de minutos, a la vuelta le damos un par de minutos a ese tema, porque se nos viene el tema de los camioneros, se nos vienen muchos temas interesantes todavía que tratar. La tercera fase también de la pandemia cambia un poquito las cosas, así que tenemos muchos temas, pero usted no se mueve a la sintonía porque ya vienen las noticias, ya deberían haber venido las noticias. Nos pasamos un par de minutos. Muchas gracias al departamento de prensa. Vamos con ello. Bien, había quedado con la palabra Guillermo
para comentar este comentario de la derecha que hace Pepe Out. Nuestro amigo... No, pero no solamente eso. Yo simplemente quería decirle a nuestro amigo de Alemania, al que tú le respondiste al final sobre el tema de... que él decía, ¿cómo van a conseguir 2/3 para abolir el derecho de propiedad? Justamente esa es nuestra crítica a la hoja en blanco. El derecho de propiedad ya fue abolido. La pregunta es si en la nueva Constitución vamos a lograr los 2/3 para reponerlo. Claro. Si gana el apruebo, el derecho de propiedad ya fue abolido. Entonces, estoy en desacuerdo contigo, Guillermo. Porque solo habrá sido abolido si hay una Constitución nueva que no lo contiene. Por eso, por lo tanto, que lo contenga necesita 2/3. Bueno, si no lo contiene, seguramente tu tercio va a impedir que haya nueva Constitución, pues, hombre. Y seguirá vigente la actual. Es de sentido común. Yo no me imagino que ustedes son tontos como los cree Atria. Yo creo que sí. Yo creo que Checho dice que sí. En eso estoy de acuerdo con Atria. Como tú en mi sector. Oye, en eso estoy de acuerdo con que sí. Yo por eso te digo, yo creo que somos tontos, ¿sabes por qué? Porque la centro derecha, independientemente de nuestro presidente, Checho, pero déjame terminar. La centro derecha, además de nuestro presidente que de alguna forma nos ha abandonado en nuestras convicciones, la centro derecha sacó un 55% en la elección presidencial. Y cuando más unidos deberíamos estar, ¿no es cierto? Hoy día estamos total y absolutamente desunidos en la forma, aparecen líderes que estuvieron desaparecidos 7 años a revolver más el gallinero. Yo te creo que si Longueira hubiera salido mucho antes y hubiera explicado su fórmula y hubiéramos definido como coalición cuál va a ser nuestra posición, pero estos que vayan uno por el apruebo, otro que vayan... Imagínense que están divididos los líderes. ¿Qué queda para las bases? ¿Qué queda para la gente que de alguna forma, mira, hay gente que me pregunta a mí, que se quiere alinear detrás de lo que yo pienso? Explícame, por favor, que yo te creo. Otros que le escriben a Longueira, otros que le escriben a Lavín, otros que le escriben a la Matei, otros... Por favor. O sea, realmente esto es un espectáculo. ¿Saben qué? Déjenme decirle algo. Me van a perdonar los dos, ustedes son políticos. El problema que tiene Chile no es un problema de Constitución, es un problema de los políticos. Son los políticos los liderazgos que nos dan el ancho para guiar tanto a la derecha como a la izquierda. O sea, la misma izquierda están totalmente desorientados, están más divididos que nosotros en términos del contenido que le quieren cambiar a la Constitución. Las veces que yo le he preguntado a personeros de izquierda, pero díganme, el otro día dijiste que estaban divididos entre el apruebo y el rechazo, pero que tenían completa unidad en torno a lo que querían para la Constitución. Y por lo tanto, ese problema... Oye, además, están ahogándose en un vaso de agua, por favor. El 70 y tantos % de los chilenos quiere que continúe, obviamente, el respeto al derecho de propiedad. Si tú hicieras una encuesta del Congreso, más del 60% seguramente diría que, obviamente, el derecho a propiedad tiene que estar consignado en cualquier constitución. Ustedes están viendo el país desde los ojos de una minoría radical. Y francamente, lo único que hacen es multiplicar por varias veces imaginariamente. Yo creo que estamos mirando el país de la izquierda radical. Yo creo que estamos mirando el país desde una mayoría racional. Pepe, tú siempre eres lo más moderado que hay, apareces como moderado, pero cuando esa moderación no se produce, te quedas callado. Tú en este mismo programa me dijiste que estos nuevos parlamentarios no le iban a costar un peso al país. ¿Sigues sosteniendo lo mismo? Bueno, te puedo decir que hoy día, después de la modificación del 25% que se hizo sentir en las hojas de pago de este mes, el Parlamento le cuesta hoy día menos de lo que costaba anteriormente, y con todos los ahorros que se han hecho de austeridad desde los últimos 3 años, desde la Secretaría General de la Cámara, efectivamente. O sea, subimos a 150 parlamentarios y con los ahorros que se hicieron... No le cuesta un peso a Chile, los parlamentarios. Déjame en un 20% el número y bajó en un 25% la dieta,
y ha bajado el costo del Congreso de manera equivalente. La dieta no ha bajado en un 25%, y el próximo hombre. Parlamento va a costar menos todavía porque va a haber otra fijación de dieta que va a ser inferior a la que estamos recibiendo hoy día, 25% rebajada. Mira, esta es una discusión numérica, que no pueden haber dos opiniones. Cuando queráis nos sentamos con lápiz y papel. No ha bajado un 25%, bajó el sueldo. El análisis es súper simple. Antes eran 120 diputados, el 25% de 120 diputados son 30. Y subió el número de diputados en 35 diputados. O sea, subió más de un 25% el número de diputados y los sueldos se redujeron un 25%, con lo cual sí cuesta más plata hoy, con sueldos más bajos, y cuando todavía no bajábamos la dieta costaba muchísimo más. Sí, pero eso es el sueldo. Y los asesores y todo lo demás, ¿eso no le cuesta al país más? Ya, entonces. Sí, bueno, pero todo eso ha ido siendo reducido. No es así. Bueno, ya. Así que nos han bajado un peso, Pepe. Vamos a ver, mira, yo te voy a traer, Checho, el presupuesto del Congreso del último año, 2017, y el presupuesto del Congreso ahora, hoy, este año. O el próximo. Sí, pero tráemelo con los asesores y con todo, el costo total, pero no me traiga el sueldo. Ya. El Congreso entero. Ya, perfecto. El Congreso entero, con todo. Ahí lo podemos discutir, ya. Oye, les propongo que vayamos a otros temas, ¿les parece? Yo tengo varios temas que tratar con ustedes. Uno de ellos es el paro de los camioneros, que hay la gente tiene gran interés en saber y conocer nuestra opinión. Efectivamente, aquí hay un doble estándar con respecto a los paros y yo no he escuchado a las mismas personas que piden ley de seguridad interior del Estado cuando estos paros van acompañados de violencia. Aquí, si hay algo que le ha molestado a la izquierda esa que defiende, y lo voy a decir claramente y me hago responsable, que defiende la violencia, porque el silencio muchas veces también otorga, y no han tenido la fuerza para condenar la violencia que ha sufrido este gremio, no, porque esto es una cosa, es un problema mayor, no hay que fijarse todo solamente en la represión, y empiezan a minimizar la violencia. Los camioneros se cabrearon que le quemaran sus camiones, se cabrearon de que cada vez que tienen que circular por el sur de Chile ponen en riesgo sus vidas, y yo creo que independientemente que uno siempre prefiere que no existan este tipo de paros, a mi juicio es de los paros más justificados, porque además lo han hecho bien, lo han hecho sin violencia y qué sé yo, y ya empieza a haber escasez de algunos productos. Me contaba un amigo que vive en Puerto Montt que ya hay cola para la benzina, que te dejan llenar 10.000 pesos nomás cada persona. Ya empezó a haber escasez en otros lugares. Los camioneros sabemos la fuerza que tienen porque es la que movilizan prácticamente todo en el país. Y hay que ponerle atención. Pero yo veo como, por ejemplo, exministras de Estado, Yanna Proboste, pidiendo que se le aplique la seguridad interior del Estado. Las vidas de ellos no valen, y las demandas de ellos, que son una demanda básica. O sea, ¿qué más básico puede haber que demandarle al gobierno que haga respetar el Estado de Derecho? Es una demanda mínima, a mi juicio. Es la primera función que tiene un gobierno en la administración de un Estado. Entrego la palabra. Bueno, Checho, mira. Dale, Pepe. No, que a mí me parece evidente que la demanda por vigencia del Estado de Derecho y protección es una demanda completamente legítima. Ahora, el gobierno obviamente tiene también responsabilidad de mantener el aprovisionamiento de todos los ciudadanos y en consecuencia está obligado a permitir la circulación más allá de la Araucanía para que no haya desabastecimiento de bienes esenciales en el sur de Chile. Yo, obviamente, no voy a llamar a aplicar ley de seguridad interior del Estado, ni a criminalizar determinadas manifestaciones y declarar legítimas otras manifestaciones. Todas las manifestaciones sociales son
son legítimas y en algunos casos comportan el estiramiento de la legalidad, a veces más allá del límite, pero obviamente hay que empatizar con una demanda que nace de la desesperación. Ahora, yo creo que el GPS está extraviado, porque pensar que la solución es puramente policial y de aumento de penas y demás es completamente equivocado. Yo no sé si leyeron a Luis Felipe Gacitúa, el presidente de CMPC, el domingo en el Mercurio. Yo lo recomiendo porque él mismo dice: la violencia es un síntoma de un problema que es político, que es cultural, que es económico, que es de reconocimiento. Y tenemos que afrontarlo globalmente, porque si no va a seguir adelante la violencia independientemente de cuántos policías haya en la Araucanía. Y yo leía el otro día 2 noticias simultáneas. Una, empresarios de la Araucanía juntándose a conversar con voceros mapuche, y camioneros pidiendo más policía. Yo creo que... Pero yo creo que esa es una caricatura, o la cuestión Pepe, se resuelve integralmente, Pepe, o francamente va a seguir deteriorándose, porque un policía, yo conozco bien la Araucanía, un policía en cada rincón de esa extensa zona es completamente imposible. Pepe. Tiene que haber paz en la Araucanía, y eso implica muchas más cosas que lo que están pidiendo los camioneros. Pepe, a ver, yo creo que es caricaturizar un poquito el tema, porque aquí, por lo menos, a mí nunca se me ha escuchado decir que esto es un tema única y exclusivamente de represión. Yo estoy hablando de la demanda de los camioneros, que es exclusivamente policial. A ver, la demanda de Carabineros... En su petitorio, Checho, no hay ninguna medida global, distinta. Pero es que no les compete a ellos, pues, Pepe. Policía. Pepe, si eso les compete a ustedes, a los políticos, no a los camioneros. Los camioneros lo que exigen para ellos es libertad de trabajo, poder trabajar en forma segura, que no les quemen... si ellos están exigiendo leyes. Bueno, leyes... Tienen un petitorio legal. Leyes están pensando que con leyes se va a resolver el problema. No, pero ninguna de las leyes que proponen dice relación con reconocimiento, dice relación con desarrollo económico, dice relación con representación. Es que eso no les compete a ellos, nada. eso no les compete a ellos, eso les compete a los políticos, eso es la famosa mesa de diálogo. Compete a los políticos, y ellos están pidiendo leyes, Checho. Ellos están pidiendo leyes que los protejan a ellos. Ellos lo que quieren es arreglar el síntoma. La causa la tienen que arreglar los políticos. Es un tema que no lo han arreglado en varios gobiernos. ¿Por qué les vaya a pedir a los camioneros que ellos propongan fórmulas para arreglar el problema acá, Checho, mapuche? Dime, ¿de cuándo acá tú puedes arreglar un síntoma sin encarar el problema, hombre? Bueno, cuando tú tienes fiebre... ¿De cuándo acá? Cuando tú tienes fiebre, da aspirina. Da aspirina para bajar la fiebre, para que la fiebre no te siga subiendo, pero después tienes que ir a investigar cuál es el problema de fondo, qué generó la enfermedad. Y lo que ellos están pidiendo es la aspirina para poder trabajar tranquilo mientras se arregla el problema de la enfermedad. O sea, si nadie está diciendo que el problema de la Araucanía se arregla con represión. Nadie. Yo no he escuchado a nadie. No hace ningún efecto, muchacho, por favor. No sé, yo... Oye, lo que pasa es que acá hay un tema de plazos que es distinto. Porque asumamos por un momento que Pepe tiene razón y que en el fondo aquí... el tema de mayor control policial no tiene sentido y es una mala solución. El tema es que para solucionar el tema social de fondo se requieren años. No he dicho eso. Bueno, pero se requieren años. Y los camioneros lo que necesitan es una solución ahora. ¿Qué le estamos pidiendo entonces a los camioneros? ¿Que se aguanten, que les disparen y les quemen camiones hasta que se haya solucionado el tema de la Araucanía? Entonces, efectivamente, para solucionar el problema de corto plazo sí se requiere que las medidas sean de mayor seguridad, de mayor fuerza pública, de más carabineros o lo que sea. Entonces uno no puede detener esas medidas bajo el argumento de que el problema es mucho más profundo. Obvio que el problema es mucho más profundo. No se trata de detener, Guillermo. Tenemos que ir a la pausa. Sí, tenemos que ir a la pausa. Entonces estamos de acuerdo en que tenemos que legislar acerca de darle más atribución a carabineros o aumentar las penas o lo que sea que haya que hacer en materia penal y en materia de control de orden público para ayudar a los camioneros. Porque no hay otra salida de corto plazo. Acá hay que tener claro una cosa, porque
Pepe no lo ha hecho, pero desde el Frente Amplio lo han hecho mucho. Aquí los camioneros son las víctimas, no son los victimarios. Así es. Quieren trabajar y en el fondo ellos, hoy día con el paro, uno se da cuenta de la función crítica que ellos en el fondo cumplen. ¿Qué les vamos a decir? Entonces no se aparezcan por la Araucanía, ya no vayan más y desabastecemos la Araucanía entera. Entonces ellos contribuyen al bien común. En esa contribución que ellos hacen, arriesgan a veces su vida. Ellos son las víctimas y ellos son los que merecen protección. Y me parece que el Estado hoy día, en esta discusión de hoy, no de largo plazo ni a mediano plazo, de hoy, tiene que ver cómo satisface esta justa y legítima demanda de los camioneros. Y yo me alegro que el gobierno haya ido suavizando el tono, porque la verdad es que el primer día del paro el gobierno fue extremadamente duro para referirse a los camioneros, y creo que no se lo merecían. Se lo merecían. Muy duro con los camioneros, muy blando con los criminales. Vamos a la pausa y regresamos. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Me llama la atención cómo ha ido aumentando en estos días el lenguaje de grueso calibre para discrepar con la idea y lo digo desde esta tribuna, tanto a la gente que escribe desde la izquierda como a la gente que escribe desde la derecha, términos como rata y qué sé yo. Yo puedo en la cara decirle a Guillermo Ramírez y a Pepe Out que creo que el problema en Chile no es la Constitución sino los políticos, siendo que ellos son excepciones dentro de los políticos, porque sabemos que son buenos políticos, independientemente que pensemos distintos, son gente dialogante, gente racional, con ideas, que defiende su idea con argumento y no con insulto. Pero me preocupa mucho este lenguaje que estamos teniendo, así que las personas que escriben diciendo rata y qué sé yo no los voy a leer, yo no, si lo logro leer antes, porque a veces los leo sin haberlos leído antes, pero ahora como leí algunos en la pausa, yo los invito a mantener un lenguaje, porque eso nos va a llevar a lo peor. Como por ejemplo María de la Fuente, que es totalmente opositora a mi pensamiento. Yo siempre la leo porque ella siempre mantiene mucho respeto en lo que dice. Mira, dice: buenas tardes, estimado Checho y panelista. El doble estándar se les cae cuando pedían cárcel para los que bailan pasa. Ahora pedirán cárcel de 540 días para los camioneros que dejan sin abastecimiento a la ciudadanía y que es claramente un atentado y terrorismo. No es extraño que su petitorio calce con la agenda legislativa de Piñera. Saluda atentamente María de la Fuente. María, realmente no creo que tú estés pensando que son comparables las dos cosas. Una, gente que te paraba en la calle, que no te dejaba pasar para humillarte de alguna forma, que si no bailaba, eso sí que me acordaba de la época de los nazis, que si no bailaba no podías pasar, simplemente por el gusto de humillarte. En este caso, ellos no están parando a nadie. Se han parado los camiones en las carreteras, pero no han bloqueado las carreteras, dejan pasar a autos y camiones con productos de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el acto de terrorismo que están cometiendo, por favor? Están rogando por sus vidas, por sus camiones, por poder trabajar tranquilo, por poder abastecer tranquilo. ¿Cómo puedes comparar ambos casos? Ahora, que coincida con la agenda legislativa de Piñera, bueno, eso quiere decir también que coincide con que los parlamentarios de izquierda no han querido aprobar las leyes que de alguna forma endurecen los castigos para este tipo de atentados que sí son terroristas. Quemar un camión es un atentado terrorista. Quemar un camión con una persona adentro y darle muerte a un atentado terrorista.
Entonces, ¿cómo puedes comparar la actitud de los camioneros con los terroristas? Esta vez, bueno, siempre estoy en desacuerdo contigo, pero esta vez estoy mucho más en desacuerdo contigo. Pepe Out. Checho, no, déjame comentar que los incendios, y sobre todo los incendios con consecuencias humanas, tienen castigos en la legislación brutales. Y la verdad es que es más fácil, sin acudir a la ley antiterrorista que exige otros estándares probatorios, porque las penas son mayores, tú puedes condenar por incendio a muchos años de cárcel. Y en consecuencia, el tema no es la ley, el tema es la capacidad de carabineros para perseguir, para comprobar, para poner a disposición de la justicia. Tenemos un problema de gestión policial en la Araucanía. Por la magnitud del problema, es cierto, porque están en todas partes, porque ocurre en puntos muy diversos, porque no es un solo grupo, sino que son muchísimos grupos dispersos, en fin. Pero no es un problema de legislación, sí, Pepe, es un problema de gestión policial. Pepe, pero míralo desde el punto de vista humano. Una persona que la asaltan en la calle, que le pegan un portonazo, ¿qué es lo que dice? ¡Ah, Piñera! ¿Tiene realmente culpa Piñera en el portonazo? Hay millones de factores que hacen que haya delincuencia, que haya terrorismo, qué sé yo. Pero la gente en general, y los camioneros en particular, no tienen por qué pensar distinto. Ellos sienten de que hay un gobierno que no les da garantía de Estado de Derecho para poder trabajar tranquilo. Es como, no sé, pues Pepe, si a ti, a mí, está bien. No nos dejaran venir a la radio, no nos dejaran llegar, nos atacaran, ¿no es cierto? Obvio. ¿Qué vayas a decir tú? Vas a decir, ya pues, oye, las leyes, le echáis la culpa le echáis la culpa al sistema, de alguna forma, y el sistema es responsable de que funcione. Y yo lo único que digo es que eso está mucho más en la gestión actual que en leyes futuras. Eso es lo único que digo. Bueno, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, después le damos la palabra a Guillermo. WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Oye, Checho, con respecto al plebiscito de octubre, la gente no sabe, pero la constitución japonesa fue hecha por los estadounidenses cuando los japoneses se rindieron después de los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Entonces ese argumento de que del origen de la constitución no es válido, que se lo lleven para otro lado. Si la cuestión es que funcione. Querido Checho, el plebiscito no se va a llevar a cabo. ¿Y sabes por qué? No va a ser la pandemia, no va a ser nada, sino que va a ganar el rechazo. Y como va a ganar el rechazo, los de la izquierda van a hacer alguna tramafaz, alegando pandemia, alegando cualquier cosa, van a usar su brazo armado, pero van a evitar el plebiscito porque sabe que van a perder con el rechazo. Hola Checho, hola panelistas, hola Roberto. Oye, este asunto de la nueva constitución y quienes están adhiriendo ahora al apruebo, la frase que dice, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Yo creo que hemos llegado al borde del precipicio y ahora con este parcito nos están empujando. No es la constitución a la que se le tiene miedo, es a quienes van a aprobar la constitución y al Dico Nice de la carta en blanco. Respecto al comentario de que el panelista que está hablando comparte las ideas de Joaquín Lavín, bueno, yo compartía las mismas ideas que el presidente Piñera cuando salió reelecto, mucho más en su primer gobierno que en el segundo, y claro, en el papel pensaba igual que yo, y en la práctica ha defraudado a millones que votamos por él. Checho, buenos días. Mira, quería que, con todo respeto, ¿no es cierto?, hacer una consulta a los panelistas. Y sin ser peyorativo, yo les pregunto a ellos, con el grado de inteligencia que tienen, ¿no es cierto?, ¿cómo pueden estar por la opción de un sistema socialista cuando la evidencia en el mundo demuestra que es un sistema de pobreza, de segregación y de división? Muchas gracias, buenos días. Ok, muchas gracias. Aquí uno ve como la gente tiene distintas visiones. Hay algunos que creen que va a ganar el rechazo, otros creen que va a ganar el apruebo. Yo no estaría seguro de una opción tan clara, pero uno se guía un poco más en la evidencia cuando
seguía un poquito en las encuestas en general. Ahora, escuchaba en la mañana el programa de Gonzalo Carrera, que está muy metido en el comando del rechazo, que él tenía encuestas que el rechazo tenía un 40%. Ojalá así sea. Yo de verdad que creo que yo que estoy por el rechazo a esta altura, creo que cualquiera sea el resultado, lo importante es que ninguna de las dos posturas sea mayoritariamente... Bueno, que si una es mayoritaria no se hace el plebiscito, pero me refiero, si gana el apruebo, que no sea un 80-20, porque por mucho que Pepe diga que se va a compartir el triunfo, van a pasar ahí sí que va a pasar la retroexcavadora y se van a sentir con derecho de hacer una constitución a la pinta de los más radicales. Guillermo, tú tenías la palabra antes. No, simplemente dos cosas. Uno, hay un auditor que dice que como los panelistas podemos estar a favor de un sistema socialista. Asumo, voy a dejar que Pepe después responda por él, pero asumo que aquí no hay ni uno que esté a favor de un sistema propiamente socialista. Yo no puedo estar más lejos de eso, estoy justamente en el otro lado. El primer audio, el primer WhatsApp de un auditor que decía que en Japón la constitución la hicieron los gringos, eso es verdad. La hicieron 20 norteamericanos el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y esa es la constitución que los rige hasta el día de hoy. Y cuando uno ve, por ejemplo, constituciones como la de Estados Unidos, que Estados Unidos ha tenido solamente una constitución que tiene 250 años, y que fue hecha por representantes de solo 13 de los estados, todos hombres, todos viejos, todos blancos. Y para los estándares de hoy día eso sería legítimo, pero al final del día los países serios entienden de que uno lo que tiene que hacer es construir sobre lo que hay, manteniendo lo bueno y cambiando lo malo, y no partiendo siempre una y otra vez de cero. Yo en un debate el otro día le decía, Suiza desde el siglo XII ha tenido 3 constituciones en 850 años. En cambio en Latinoamérica, República Dominicana ha tenido más de 30, Venezuela ha tenido más de 20, y nosotros vamos por la número 11. Los países menos serios lo que hacen es partir de cero, lo cual es un retroceso. Los países serios lo que hacen es mantener lo bueno y cambiar lo malo, lo cual es partir desde donde estás. Y eso es lo que permite finalmente el verdadero progreso. Así que ese autor tiene toda la razón. La diferencia entre Suiza y los ejemplos que has dado, Guillermo, es que si bien Suiza ha tenido solo 3 constituciones, ha tenido más de 150 plebiscitos para trasladarle a la gente la decisión de cómo va evolucionando y adaptándose esa constitución a los tiempos presentes. Yo quiero corregir a alguien. Pero eso es una reforma al final. La constitución se va a hacer a la pinta de un grupo determinado, dijo alguien, de un grupo de izquierdistas. Francamente, la constitución se va a hacer a la pinta de la elección que haga la gente el 11 de abril próximo para elegir constituyentes. Y obviamente la constitución se va a hacer a la pinta de la mayoría de esos constituyentes que va a expresar la mayoría de la sociedad, y por lo tanto el rol que tengan los distintos grupos en la elaboración de la Constitución va a depender de la adhesión electoral que tengan, y los valores que representen va a reflejar los valores que represente la sociedad. Y quien me pregunta de cómo puedo simpatizar con modelos distintos del capitalismo a ultranza neoliberal, porque los países generarían pobreza, segregación y división. Bueno, mi referencia, que son los países nórdicos, Nueva Zelanda, Alemania, en buena parte de su historia, obviamente no construyeron ni pobreza, ni segregación, ni división con sus ideas socialdemócratas. Sí, una Alemania sí, una Alemania sí, la otra no. No, la Alemania sí, no lo constituyó ella, lo constituyeron los rusos cuando llegaron a Alemania e impusieron su sistema. No fueron los alemanes los que generaron el modelo de la RDA, Checho. Es un error histórico. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Yo me sigo cuestionando, de verdad, porque este va a ser el tema de aquí hasta el 25 de octubre. Yo me sigo cuestionando y a mí nadie todavía me ha podido explicar cuáles de los problemas que tenemos en Chile hoy día tienen su solución en un cambio constitucional. Nadie me explica bien, porque si me explicaran bien, a lo mejor
Yo digo, mira, sí, tenéis toda la razón. Los problemas de... Pregunta retórica, Buchecho. Bueno, si todo lo que yo diga puede ser retórico para ti, Pepe, pero nadie me explica con... Retórico. Explícame el papel no resuelve problemas. Y entonces, ¿cuál es la urgencia de hacer un plebiscito en pandemia, entonces? Si el papel no resuelve el problema. No una urgencia, hombre. La urgencia es tener una nueva constitución para acortar la incertidumbre. ¿O tú preferirías que se postergara hasta el infinito la incertidumbre y el cuestionamiento? La incertidumbre no la genera el hecho de que se plantee una nueva constitución, la genera el hecho de que tenemos que tenerla rápido la nueva constitución. La incertidumbre se genera desde el momento que se da una solución a un problema que no era. El problema de Chile no era la Constitución. Los problemas que reclamaba la gente en la calle no tenían que ver con la Constitución. Insisto, eso no me lo va a cambiar nadie. Si alguien me demuestra... Pero obvio que no, Bochecho. Los problemas son problemas que han de resolverse con muchas medidas y en el tiempo, nunca en un momento. La respuesta que dio Entonces, ¿cuál el es gobierno y toda la política, desde la UDI, excluido solo el PC, es que resolvamos institucionalmente y en paz respondamos generando nuevas reglas del juego. Me acabas de dar la razón. El problema no es la Constitución, el problema son los políticos. Ya, vamos a la pausa y regresamos.